Esto que ustedes ven acá no lo van a encontrar en ningún lugar, por si acaso. Tampoco les van a preguntar en el examen, ¿de acuerdo? Pero esto que ustedes ven acá es lo que probablemente en el futuro sea el tratamiento de elección de la acalasia. Actualmente, si ustedes les preguntan en el examen cuál es el tratamiento de elección de la acalasia, me marcan cirugía, ¿de acuerdo? Esto que ustedes ven acá se llama POEM o se llama miotomía endoscópica peroral. ¿Qué significa eso? Básicamente es la misma miotomía de Heller, pero en vez de que lo abramos al paciente por vía externa, a cielo abierto, lo haces endoscópicamente. Metes un endoscopio, como pueden ver en el gráfico acá, y se produce un corte de la mucosa, de la submucosa, y el corte se hace por vía endoscópica y de la parte muscular. Se corta y se corta el músculo que ustedes han visto que es hipertónico, pero todo por vía endoscópica. Les cuento que los estudios que han mostrado hasta el momento tienen el mismo tiempo de cirugía, es el mismo tiempo de la miotomía endoscópica peroral. Por consiguiente, en tiempos no tienen ninguna diferencia. Complicaciones muy pocas cuando están hechas en manos expertas, no hay muchas complicaciones. Y lo bueno es que el paciente no lo abres prácticamente en dos, no le haces una apertura de todo el pecho para hacer simplemente un procedimiento que se puede hacer endoscópicamente. Doctores, eso está en estudio con muy buenos efectos actualmente, pero ojo, esto no se marca en el examen, ¿de acuerdo? Y voy a mencionar que no se marca en el examen. En el examen marquen que el método diagnóstico de elección actualmente sigue siendo la cirugía y en este caso la miotomía de Heller, ¿de acuerdo? Segunda pregunta, ¿qué actuación posee menor utilidad en el tratamiento de la acalasia de esófago? Ya están tromes en esto. ¿Cuál es el que tiene menos utilidad en el tratamiento de la acalasia de esófago? Doctora, me escucho. Tratamiento farmacológico, me dices. ¿Ok? ¿Alguien está de acuerdo? Doctor. Argón. Doctora, al fondo. Argón. Doctora, al fondo. Lean muy bien. Un error que cometen normalmente en el examen es no completar la lectura de los párrafos, usualmente. Ese es un problema bien serio. A ver, la dilatación neumática se hace, es la dilatación con balón que les he mencionado, ¿de acuerdo? Entonces sí se utiliza, ok. Cardiomiotomía quirúrgica se utiliza, por supuesto, cuidado que crean que es cardio de corazón, ¿no? Es cardio de cardias, cardiomiotomía quirúrgica, ¿ya? Entonces esa es la miotomía de Heller y esa es precisamente el de elección, pero acá piden la de menor utilidad. ¿La inyección intraesfincteriana de toxina botulínica se usa? Sí. No es muy efectivo, pero sí se utiliza. El tratamiento endoscópico con argón. Acá leen hasta tratamiento endoscópico y se emocionan. Dicen, sí, sí sirve el tratamiento endoscópico. Pero en ningún momento les he dicho que se use argón. ¿El argón para qué sirve? Para cauterizar o para termocoagular lesiones vasculares. Entonces no se utiliza tratamiento con argón en este caso, ¿sí? Se usa el tratamiento endoscópico, que es el POEMS, o la toxina botulínica, o la dilatación con balón, pero no un tratamiento con argón. Y el último dice tratamiento farmacológico con antagonistas del calcio. Si bien es cierto que no es muy efectivo, sí se utiliza, obviamente mucho más que con el argón. No confundir, ¿ya? Pregunta 3. Con respecto a la disfagia, una de las siguientes es cierta. Veamos, el síndrome de Plummer-Vinson cursa con disfagia esofágica inferior. ¿Es cierto eso? Ok, de repente no. Vamos a ver. Una disfagia de 1 a 2 horas de evolución acompañada de intensa salivación sugiere impactación del alimento por el anillo esofágico. Eso es cierto. Tengan en consideración eso. Normalmente cuando un paciente ingiere un alimento e inmediatamente siente hipersalivación o se atora, eso es usualmente cuando se impacta un alimento, ¿de acuerdo? En la disfagia motora existe dificultad para el paso de sólidos y líquidos desde el principio. Eso les había dicho al inicio, ¿no? Sólidos y líquidos, trastorno motor esofágico. Esto es verdadero también. La disfagia para líquidos solo en decúbito caracteriza la esclerodermia. No lo saben, ahorita les muestro. La presencia de disfagia con disminución del pulso en el brazo derecho es compatible con disfagia ilusoria. ¿Saben qué es una disfagia ilusoria?
Es un cuadro muy raro que solamente lo he visto descrito en libros. La disfagia ilusoria es cuando hay una vena subclavia aberrante que generalmente produce compresión esofágica y eso produce disfagia. A eso se conoce como disfagia ilusoria. O sea que sí es cierto, ¿ya? Doctores, el síndrome de Plummer-Vinson es un problema de disfagia esofágica superior, ¿de acuerdo? No un diagnóstico de disfagia esofágica inferior. Lo que se encuentra en el Plummer-Vinson es una membrana esofágica superior. Generalmente es en pacientes gestantes, generalmente es en pacientes que tienen anemia ferropénica, ¿ya? Y en las cuales se encuentra una membrana hipofaringea. Ese es un síndrome de Plummer-Vinson. El otro nombre del síndrome de Plummer-Vinson es síndrome de Patterson-Kelly. Es el mismo síndrome. El Patterson-Kelly o Patterson-Brown-Kelly es lo mismo que el síndrome de Plummer-Vinson. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la respuesta falsa, ¿no es cierto? Es la A. Este es un síndrome de Plummer-Vinson para que vean rápidamente, ¿no? Una membrana esofágica superior, no se olviden, membrana esofágica superior. Entonces da disfagia esofágica superior. Esta es la membrana. Normalmente debe verse la luz esofágica todo acá, miren, todo completa. Pero hay una membrana hipofaringea. Eso es un síndrome de Plummer-Vinson. ¿De acuerdo? Aquí ven a este paciente tomando un compuesto con bario, por ejemplo. ¿Qué van a ver acá? Un corte, ¿no es cierto? Esa es la membrana que hay y acá ven la membrana nuevamente en endoscopía. Síndrome de Plummer-Vinson. ¿De acuerdo? No se olviden. Mujeres generalmente gestantes, generalmente con anemia ferropénica y que tienen disfagia esofágica superior, síndrome de Plummer-Vinson. ¿Qué es esto? Como la otra mitad van a postular a dermato, me imagino que muy fácil van a poder saber qué es esto, ¿no es cierto? ¿Qué es? ¿Qué ven ahí? Doctores, ¿os escucho? ¿Qué ven? ¿Qué ven en las uñas? Son en forma de cuchara, ¿no es cierto? Eso es lo que llaman coiloniquia. Eso también puede haber en un síndrome de Plummer-Vinson. Puede haber, ¿ya? Semiopura. Ok, pregunta 4. En la calasia se suele encontrar lo siguiente excepto. Ok, ya están tromes, creo, en eso. Ausencia de burbuja de aire gástrico en la radiografía de tórax. Presión intraesofágica superior a la atmosférica. Sensación de ardor retroesternal postprandial. Contracciones simultáneas y de poca amplitud. Eso sí se ve, ¿no es cierto? Contracciones simultáneas y de poca amplitud es una de las características manométricas, les había dicho. Disminución neuronal en los plexos mientéricos. Esa es la otra teoría que les había mencionado. Entonces, las dos son verdaderas. ¿Qué no hay? ¿Qué les he dicho que no hay? Y que no se confundan jamás. ¿Cuál? Sensación de ardor. ¿Por qué? Porque no hay reflujo gastroesofágico. ¿Recuerdan eso? Es correcto eso, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Sensación de ardor retroesternal postprandial no hay en un paciente con acalasia. La ausencia de burbuja de aire gástrico es una característica típica que pueden encontrar en una radiografía de tórax, ¿no? Un patrón de la manometría esofágica que muestre aumento de la presión basal del esfínter esofágico inferior, junto con disminución o ausencia de su relajación con la deglución, es sugerente de, repito, aumento de la presión basal del esfínter esofágico inferior, con disminución o ausencia de su relajación. ¿Qué era? Acalasia, pues. Esa es la definición de acalasia que se mencionó temprano. Si es lo primero que les estoy diciendo en la primera diapositiva, que por favor no se olviden que acalasia es falta de relajación del esfínter esofágico inferior, eso es acalasia. Listo. Y bien visto una manometría más regalada no puede ser la pregunta. Esa es una acalasia. ¿Ya? Pregunta 6. ¿Cuál de los siguientes constituye el tratamiento más efectivo y seguro a largo plazo en los pacientes con acalasia? Por Dios, es una falta de respeto. ¿Cuál es? ¿Cuál era? Doctora, en el fondo. Doctora, ¿ya?
La A, una esófago-miotomía, ¿no es cierto? O cardiomiotomía de Heller, o esófago-miotomía de Heller. Correcto. Muy bien. Siempre lo quirúrgico. Ya saben la esófago-miotomía de Heller como lo han visto previamente. Esto que van a ver, ya han visto acalasia. Esta es la madre de los trastornos motores esofágicos. Esta que van a ver entonces es muy fácil, porque básicamente solamente tienen que ver algunas diferencias puntuales. Las diferencias que hay con acalasia son bien, teóricamente son infinitas, ¿ya? O sea, es muy fácil teóricamente diferenciarlas. Cuando tienes un paciente con disfagia en la práctica sí es complicado más bien, pero en teoría es muy sencillo. Para empezar, es un trastorno del músculo liso esofágico, ¿ya? Esto estamos hablando de espasmo esofágico difuso. Miren el nombre, espasmo esofágico difuso, múltiples contracciones espontáneas, simultáneas y duraderas del esófago. ¿Qué había en la acalasia? ¿Cuál era la característica de la acalasia? La falta de contracción del esófago. En cambio, en este hay múltiples contracciones amplias, duraderas y simultáneas. ¿De acuerdo? Miren, etiológicamente lo mismo que en la acalasia, desconocido, igualito. En este caso, si hay un dato al cual se puede asociar, es a reflujo gastroesofágico. ¿Recuerdan ustedes en la acalasia, hay reflujo gastroesofágico? No, una gran diferencia para que marque. Clínicamente, ¿cuál era la causa más el síntoma más frecuente de la acalasia? Disfagia. Acá no. Lo más frecuente es que puedas encontrar dolor retroesternal. ¿Por qué? Porque las contracciones esofágicas son tan amplias, tan vigorosas, tan duraderas que produce mucho dolor torácico. Pero lo otro que hay es disfagia. O sea, hay disfagia para sólidos y líquidos, pero con mucho dolor retroesternal. Cosa que no hay usualmente. Puede haber en la acalasia, pero no es lo más frecuente. Doctores, no confundan muchas veces. Les he dicho que usualmente el paciente se puede asociar a reflujo gastroesofágico, pero lo normal es que no haya regurgitación ni pirosis. Puntos para que tengan en consideración. En acalasia existe hipertonía del esfínter esofágico inferior, eso ya lo saben. En espasmo esofágico difuso, el esfínter esofágico inferior es normotónico, ¿ya? Entonces, diferencias para que tengan claramente. Y una diferencia más, en esclerodermia es hipotónico, acalasia es hipertónico, espasmo esofágico difuso es normotónico y en esclerodermia es hipotónico. ¿Cuál se asocia a reflujo? ¿Cuál se asociará a reflujo gastroesofágico entonces? Doctor, el hipotónico, ¿no? O sea, la esclerodermia, ese es el que se asocia más a reflujo gastroesofágico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? En el mismo orden que ustedes han visto para acalasia. En el mismo orden. Radiografía de varitada, endoscopía y posteriormente manometría como gol estándar. ¿Qué van a ver en la radiografía? Esto. ¿Qué veían en la radiografía de una acalasia? Imagen en pico de pájaro, en punta de lápiz y megaesófago. Acá como lo que van a ver es mucha contracción simultánea, duradera y difusa, eso se llama esófago en sacacorchos. ¿De acuerdo? Ese es el famoso esófago en sacacorchos. Eso es del espasmo esofágico difuso. ¿Se dan cuenta que la diferencia es abismal, ¿no es cierto? Es abismal. Entonces en el examen no pueden confundirse. Si dicen paciente de 32 años con disfagia para sólidos y líquidos con una imagen en pico de pájaro, ¿diagnóstico? Acalasia. Paciente de 32 años con disfagia para líquidos sólidos con imagen en sacacorchos, ¿es? Espasmo esofágico difuso. ¿Ya? Así de fácil. Eso es para el examen, es así de sencillo, no se preocupen con eso. Manométricamente entonces, ¿qué van a encontrar? Manométricamente recuerden que acalasia era hipertónico. Manométricamente acá el tono del esfínter es normal, ya les he dicho. Lo otro que hay múltiples contracciones simultáneas y duraderas, ya saben eso, es muy importante eso. Tratamiento. El tratamiento también es semejante al de la acalasia, semejante. O sea, que también se puede usar calcio antagonistas, también se puede utilizar diltiazem, también se puede utilizar isosorbide, ¿de acuerdo? Se pueden usar nitratos. La miotomía, pero no es una miotomía de Heller. ¿Por qué?
Porque el defecto en la acalasia, ¿cuál es? ¿Cuál es el defecto principal? La falta de relajación. ¿De qué? Del esfínter esofágico inferior. Entonces, la miotomía de Heller es una cardiomiotomía. Acá el defecto en el espasmo esofágico difuso, como les he dicho, es en el músculo liso en general del esófago. ¿Y cuál es el músculo liso? ¿Qué parte del esófago tenía el músculo liso? Los 2/3 inferiores. Entonces la miotomía es mucho más larga. Es una miotomía que ya no se llama miotomía de Heller. Se llama miotomía simple esofágica. ¿Ya? Pregunta 7. En el espasmo esofágico difuso, ¿es falso qué? A ver. ¿Se acompaña de dolor retroesternal? Verdadero, ¿no es cierto? En la manometría esofágica pueden visualizarse contracciones repetitivas y simultáneas en el tercio inferior del esófago? Verdadero. ¿Existe una hipertonía del esfínter esofágico inferior en reposo? Falso. ¿Eso de quién es? De acalasia, ¿no es cierto? Esa es la falsa entonces. Veamos lo demás. ¿Los anticolinérgicos tienen un efecto terapéutico limitado? Cierto. ¿Se desencadenan cuadros de dolor por la ingesta de alimentos fríos? Bueno, puede ocasionar una ingesta de alimentos fríos un problema de espasmo esofágico difuso. Pero la incorrecta es la hipertonía del esfínter esofágico inferior. Varón de 40 años, natural de Arequipa. Desde hace 6 meses y de manera intermitente presenta dificultad para el pasaje de alimentos. Dice que el alimento se le queda atracado en el pecho. Ha bajado de peso, dolor al deglutir y tiene 2 episodios de neumonía. Diagnóstico. Los escucho. Doctora, de Morado. Perdón, espasmo esofágico difuso. Ahora que te traje, como dice. Doctor, atrás. Acalasia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Ya les he dicho. Disfagia para sólidos y para líquidos. Neumonías a repetición, fundamentalmente. Eso es porque el problema es básicamente en el esfínter esofágico inferior. Eso es un diagnóstico de acalasia. ¿Cuál de las acalasias, doctor? ¿La cricofaríngea o la esofágica? Eso es una cuestión solo puntual. ¿Dónde está la cricofaringe? Acá arriba, ¿no? ¿Dónde está la parte de acalasia esofágica de verdad? Acá abajo. Si el alimento se te queda atracado en el pecho, ¿dónde está el defecto? Abajo. Cricofaringia no puede ser, pues, ¿no? Porque la cricofaringia te daría una disfagia esofágica superior. Entonces, y es un cuadro mucho más raro que no nos interesa realmente de sobremanera. Solo les ponen para poder, digamos, despistarlos un poquito nada más. Pero aquí es una acalasia esofágica. Doctora de Morado. Mujer de 35 años con antecedente de dolor torácico y disfagia para sólidos y líquidos. Además tiene una manometría en cual el esfínter esofágico inferior es normotónico. La radiografía baristada muestra una imagen en sacacorchos. ¿Es espasmo esofágico? Ahora sí, ¿no es cierto? Esa es la gran diferencia con una acalasia. Ahora sí ya pueden ver realmente cuál es la diferencia. Esta es una imagen en sacacorchos. El otro es una imagen en pico de pájaro o en punta de lápiz. Diferencias totalmente abismales. Acá no van a haber neumonías a repetición. Podrían verlo de repente en un cuadro bastante grave, pero en este caso esto es lo más importante. Ok, hemos terminado lo que es trastornos motores esofágicos. En esclerodermia lo único que tienen que saber, ya saben, es que es hipotónico y se asocia mucho más a reflujo. Vamos a hablar de esofagitis cáustica. Usualmente, esto es algo que se ve mucho en los hospitales del Ministerio de Salud, ¿no? El cuadro clínico típico es una paciente joven, ¿no? Estudiante de medicina que se está preparando para la residencia, con un novio, un patán completo, un déspota de la patada, mujer preocupada, sufrida, dolida, maltratada por el novio que no entiende que tiene que estudiar todo el día y tan cansada de su vida, desea morir. Y lo que hace es tomarse un vaso de ¿qué? De cáustico. ¿Y qué creen de qué toman? Lejía, ¿no es cierto? Es lo primero que encuentran en la cocina. Ese cuadro que les menciono es, aunque no lo crean, lo más frecuente, sacando a los médicos, sacando a todo lo demás. Es generalmente la chica con problemas mentales o con problemas psicológicos que intenta suicidarse. Eso es lo típico que van a encontrar en una esofagitis cáustica.
La contraparte es el varón cuarentón, de buena vida, bohemio, un borracho, estupendo guitarrista, ¿no? Guitarrista y chupacaña, ¿no? Como dicen, que llega ebrio a su casa en una bomba de la patada, celebrando, ha ingresado a la residencia después de 14 intentos, lo hizo, ¿no? Se metió la bomba de la patada, llegó ebrio a su casa, llega a la casa, patea la puerta, encuentra a la mujer, no le han preparado comida, tiene una sed de la patada porque está con una turra espantosa, no encuentra gaseosa, no encuentra agua, abre la gaveta, encuentra Inca Kola, se sirve, toma y no es Inca Kola, sino es lejía. Esa es la contraparte del varón. El varón típicamente lo que hace es tomar el cáustico, usualmente por error, porque se vio mezclado o porque dejan la lejía normalmente en botellas de gaseosa, la ingesta accidental. Entonces, hay dos formas de ingesta de cáusticos. Uno es la suicida y la otra es la accidental. Y para que vean todavía lo más triste, en niños es típico. El bebé, 2, 3 años, jugando en la casa, tiene sed, mamá, nada de hacerle caso, la mamá no quiere, tiene sed, quiere teta, nada de teta, muy bien, se va a la cocina, camina, abre la gaveta, el primer líquido que encuentra es una botella de gaseosa que su mamá le imitaba, y se lo toma. Esa es la causa más frecuente en niños de esofagitis cáustica, también de ingesta accidental. Doctores, en psiquiatría les van a preguntar, ¿cuál es más frecuente? ¿La ingesta accidental o la ingesta suicida? Aquí la respuesta es la respuesta suicida. Siempre el gesto suicida es la causa más frecuente de esofagitis cáustica. ¿Ya? Por si acaso, para el examen, la causa más frecuente entonces de ingesta de cáustico es el gesto suicida, aunque no lo crean, es mucho más frecuente. En psiquiatría les van a hacer una pregunta que es bien chévere, ¿no? Dicen, el género que está más asociado a intentos de suicidio es masculino o femenino. ¿Cuál? ¿Quiénes intentan suicidar más? Las chicas, ¿no es cierto? Muy bien. La otra pregunta es, ¿quienes consuman mayormente los suicidios son el sexo masculino o el femenino? Quienes consuman el acto suicida. Es mucho más frecuente que sea el varón. La mujer se intenta suicidar, sufrida, o sea, agarran 2 gotas de lejía y 1 litro de gaseosa, intento suicida, pero no se llegan a matar. El varón está cansado de todo esto, quiere mecha, boom, boom, balazo, se acabó el problema, ¿no? Generalmente entonces, en conclusión, aunque no lo crean y lo tomen más divertidamente, el gesto suicida, intento suicida es más frecuente en la mujer, la consumación del acto suicida es más frecuente en el varón. En esofagitis cáustica, la causa más frecuente es el gesto suicida, ¿de acuerdo? Existe formas de causticarse entonces, por ácidos o por álcalis. Lo más frecuente generalmente puede ser en el álcali la lejía. En el caso de los ácidos, lo más frecuente es el intento con ácido muriático, ¿no? O con el ácido clorhídrico, como ustedes pueden ver acá. Obviamente, si hay mucha plata, ¿no? Barrio Ficho, se suicidan con ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque es carísimo, es muy caro, eso no lo encuentran generalmente. Y en álcalis con amoníaco, puede pasar, puede ocurrir también, pero lo más frecuente es lejía o puede ser ácido clorhídrico o ácido muriático. Ustedes se preguntarán cuál es más severo o no, eso lo vamos a ver en un ratito. Pregunta 10, con respecto a la esofagitis cáustica por álcalis, ¿produce una necrosis por coagulación? La endoscopía debe realizarse entre el segundo y tercer día de la ingesta. La complicación más frecuente es la hemorragia. Debe ser tratado inicialmente colocando una sonda nasogástrica o produce una necrosis por licuefacción. Doctores, esto es lo que deben de aprender ustedes para diferenciar entre uno y otro fundamentalmente. Uno, la esofagitis por álcalis generalmente da esto, necrosis por licuefacción. Mientras que la ingesta de ácidos, ¿ya?, da una necrosis por coagulación. Primera gran diferencia que deben recordar en el examen. Otra cosa que deben ustedes recordar es que la endoscopía tiene que hacerse dentro de las primeras 12 a 24 horas. Si se pasan más, no se pide endoscopía. ¿Por qué? Porque el ácido o el álcali sigue actuando y el riesgo de perforación es mucho mayor en el segundo o tercer día. Por consiguiente, esta afirmación es falsa.
La endoscopía tiene que realizarse dentro de las 12 o 24 primeras horas o bien después de pasada 1 o 2 semanas, pero no entre el segundo, tercer y cuarto día, donde es el mayor poder de acción muchas veces de los ácidos o álcalis. ¿La complicación más frecuente de la esofagitis cáustica es la hemorragia? No. Si hay algo que ustedes van a recordar, si hay alguna persona que vive realmente de un gesto suicida de esofagitis cáustica, es lo más triste que ustedes puedan recordar, porque se produce una estenosis terrible, ¿ya? La causa entonces, mejor dicho, la complicación más frecuente de una esofagitis cáustica es la estenosis esofágica. La paciente sufre de disfagias tan severas que no puede ni deglutir los alimentos, ¿de acuerdo? E incluso muchas veces tienen que llegar a una esofagectomía o tienen que alimentarlas por gastrostomía. Entonces, la persona que vive de un gesto suicida serio como este, generalmente tiene estenosis. Es lo más frecuente, estenosis. ¿Debe ser tratado inicialmente colocando una sonda nasogástrica? No, doctores. Cuando ustedes tengan un paciente con gesto suicida por ácido álcalis, jamás le metan una sonda nasogástrica. Jamás. Porque si la lesión por ácido es muy seria o por álcalis es muy seria, lo van a perforar. ¿De acuerdo? Entonces pueden perforar y pueden lesionar mucho más todo eso. ¿Ya? Nunca, y esta es una contraindicación absoluta de colocación de sonda nasogástrica. ¿Ya? Esofagitis cáustica. El álcali, ya saben, necrosis por licuefacción. No lo olviden, es muy importante. ¿Ya? El ácido, necrosis por coagulación. Otra pregunta. ¿Cuál es más serio? ¿Una esofagitis cáustica por ácido o por álcali? ¿Cuál es más serio, más severo, más lesivo, más grave? A veces creen que es el ácido, pero realmente no. La lejía o el álcali es mucho más severa y más seria en sus complicaciones. ¿Por qué? Porque la necrosis es por licuefacción. En cambio, la otra, la del ácido, es mucho más frecuente que sea por coagulación, por consiguiente es más superficial. Entonces la del ácido es mucho más seria, la del álcali, perdón, es mucho más seria. Síntomas. ¿Qué pasa cuando un paciente consume algún cáustico? Esto es lo que pueden encontrar, esto es lo más frecuente, los 4 de abajo. Disnea, ronquera, porque se quemó obviamente las cuerdas vocales, ¿no? Estridor, hipersalivación, porque está quemada la boca. Eso es lo más frecuente. Pero si la cosa va seria y se perforó el esófago por la cantidad de álcali o ácido que ha consumido, puede haber dolor torácico, puede haber enfisema subcutáneo, la perforación hace que ya se toque, que haya crépitos al momento de la palpación en cuello o en tórax, o puede haber shock, básicamente, shock hipovolémico, fundamentalmente. Ojo entonces a lo que van a encontrar en los síntomas. Esto que está acá, nunca han preguntado en el examen. Se los muestro básicamente para que sepan si en algún momento tienen un paciente así, ¿qué deben hacer con un paciente que tiene esofagitis cáustica? Esto se llama clasificación de Sargar. Es una clasificación endoscópica. Nunca, como les digo, han preguntado en el examen, así que la probabilidad de que les pregunten es baja. Grado 0 es mucosa normal. El grado 1 es un edema o hiperemia nada más. El grado 2 es cuando ya hay friabilidad, hemorragias y ulceración. Y el grado 3 es cuando ya hay áreas de necrosis, incluso aparte de la ulceración del esófago hay necrosis. ¿Para qué sirve esto? Básicamente para ver el destino final del paciente. ¿Qué van a hacer ustedes cuando tengan un paciente con esofagitis cáustica de acuerdo a esta clasificación? Y eso lo vamos a ver en un ratito. Ya saben que la complicación más frecuente es la estenosis. No lo olviden, por favor. Hay perforación y hemorragia, pero lo más frecuente es la estenosis.